Muy buenas tardes, estudiantes de la institución educativa Genaro Díaz Jordán del municipio de Garzón Huila. Les habla su profesor Samuel Triana. En el día de hoy vamos a trabajar las leyes de Newton. El indicador de desempeño establece diferencias entre las tres leyes de Newton. En clases anteriores hemos trabajado el movimiento del cuerpo y el día de hoy vamos a continuar hablando del movimiento del cuerpo, pero vamos a hacer énfasis en otros elementos. Vamos a recordar algo muy importante. Nosotros estamos estudiando la mecánica. La mecánica es una parte de la física que se encarga de estudiar el movimiento y el equilibrio de los cuerpos rígidos. Y dentro de esa mecánica, nosotros hemos propuesto trabajar dos partes importantes, la cinemática y la dinámica. Cuando hablamos de cinemática, estamos hablando de cómo se mueven los cuerpos, es decir, es esa parte que me permite describir el movimiento del cuerpo, y aquí no tenemos en cuenta quién produce el movimiento. Por ejemplo, hablamos nosotros de velocidad, hablamos de aceleración, de posición con respecto al tiempo, el desplazamiento que se da allí, el espacio recorrido, y aquí no nos ha interesado a nosotros cómo es que produce ese movimiento. Eso es cinemática y lo hemos estudiado en las unidades anteriores. Pero también empezamos hoy a hablar de dinámica. Entonces, cuando hablamos de dinámica, también hablamos de movimiento, pero aquí sí vamos a analizar la causa que produce el movimiento. Entonces, aquí vamos a detenernos para explicar por qué se mueve un cuerpo o por qué no se mueve un cuerpo. ¿Qué es lo que hace que haya un movimiento? No va a cambiar lo de dinámica que hemos estudiado. Seguimos hablando de velocidad, aceleración, se van a cumplir todo lo asociado con el movimiento, es decir, el movimiento, si la aceleración es constante, movimiento uniformemente acelerado, si la velocidad es constante, movimiento uniforme, o si es parabólico, la combinación de movimiento, o si es vertical, caída libre. Eso no va a cambiar. Lo que pasa es que ahora en dinámica vamos a analizar qué produce ese movimiento. Entonces, a partir de aquí, en dinámica, entonces damos respuesta a esa pregunta: ¿por qué se mueven los cuerpos? ¿O qué inicia el movimiento de un cuerpo? Aquí miramos nosotros un cohete y uno se pregunta por qué se mueve o qué es el movimiento, y uno puede decir, es que aquí tiene unas turbinas que aplican una gran cantidad de energía, y pues sí, en cierta manera uno puede dar que es una respuesta a esa pregunta, ¿cierto? Pero vamos a ahondar mucho más. ¿Qué provoca la aceleración? ¿Sí? No solamente en el caso, aquí tenemos dos objetos. Aquí tenemos un avión, ya no un cohete. Y aquí tenemos entonces también un carro de Fórmula 1. Y llegamos a esa pregunta: ¿qué provoca aceleración? ¿Qué provoca que un cuerpo se mueva? Y entonces entramos a que hay una respuesta que satisface esa pregunta. Y es las fuerzas. Y entonces entramos a responder qué es una fuerza. Y una forma de responder, bueno, una definición que entendamos, ¿cierto? Porque pues hay otras definiciones muy formales, de pronto muy bien estructuradas, pero a veces para los chicos los confunde. Por esa razón vamos a decir que una fuerza es toda causa capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Eso quiero que empecemos a entender. Aquí vemos un ejemplo de un martillo. Aplico una fuerza sobre la cabeza de una puntilla y al aplicar la fuerza cambia el movimiento de esa puntilla. En la segunda imagen tenemos aquí, por ejemplo, la fuerza del viento. Fuerza del viento que hace que, en este caso, la palmera se mueva, las hojas de la palmera se muevan, para ser más preciso. También puede causar que la arena se mueva o que el agua se pueda mover. Y aquí tenemos un ejemplo donde la fuerza aplicada la hace este deportista para sostener esta masa tan grande, tan pesada, ¿cierto? Entonces él está aplicando una fuerza, puede ver justamente que está allí. Estas fuerzas, para que tengan en cuenta, son de carácter vectorial, y las fuerzas se miden en las unidades que son Newton. Para que ustedes en el sistema internacional de medidas que tenemos tengan en cuenta que se mide en Newton. Entonces generalmente hablamos de fuerza en Newton. En algunas oportunidades también se habló de medirlas en dinas, pero en este momento es más aceptado trabajar de Newton. Para ampliar mejor esto, aquí ustedes ven que tenemos un laboratorio virtual de la Universidad del Colorado. Esta dirección va a quedar también en la plataforma para que ustedes también practiquen. Entonces vamos a ir a esa dirección. Vemos que al abrirla aparecen estas cuatro opciones. Nos aparecen cuatro. Vamos a entrar a fuerza neta. Entonces les decía, ¿qué causa el movimiento de un cuerpo? Las fuerzas. Vamos a acuerdo que una persona
y aplica una fuerza de 50 newton, mire, a la derecha. Una fuerza 50 newton a la derecha. Y entonces cuando aplica esa fuerza, pues el cuerpo empieza a moverse. Lo más simple posible. Vemos la rapidez, listo. Ahora bien, si por el contrario aplicamos esa fuerza a la izquierda, ustedes observan, una fuerza de 50 newton a la izquierda, pues se mueve a la izquierda creando una velocidad, una aceleración que después vamos a estudiar. Muy bien. Cuando aplicamos dos fuerzas, entonces por ejemplo, vamos a colocar aquí una de 50 newton y otra de 100 newton. Mire que ambas van a la izquierda, la suma de fuerzas, como ambas van en la misma dirección, se van sumando, o sea, nos daría 150 newton a la izquierda y por supuesto que el cuerpo se va a mover mucho más rápido. Entonces aquí empezamos a hablar del concepto de fuerza neta. Entonces cuando hablamos de fuerza neta es suma de fuerzas. Si van en la misma dirección se van a sumar. Entonces por ejemplo aquí colocamos una fuerza de 100 newton y le colocamos una de 150 newton y claro, la fuerza neta, ustedes se dan cuenta, hacia la derecha. Ahora bien, si colocamos una fuerza, por ejemplo, de 100 newton a la izquierda y colocamos una fuerza de 150 newton a la derecha, aquí empezamos a hablar de una suma de fuerzas vectorial que en la práctica es una resta. ¿Por qué? Porque lo que va a la derecha se considera positivo y lo que va a la izquierda se considera negativo. Vean ustedes la suma de fuerzas. Ustedes pueden ver ahí que esa suma de fuerzas es de 50 newton, positivo porque va hacia la derecha. Y entonces aquí hablamos de fuerza neta. El movimiento va a ir hacia la derecha porque es donde tiene la mayor fuerza. Y empezamos a manejar ese concepto. Ahora bien, si en este caso vemos que hay dos fuerzas a la izquierda y una fuerza a la derecha, y esa sumatoria de fuerzas me va a dar 250 a la izquierda menos 150 a la derecha, entonces el movimiento va hacia la izquierda porque es donde está la mayor fuerza. En este caso, fíjense ustedes, tenemos que colocamos 250 newton a la derecha sumando tres fuerzas y 250 newton a la izquierda sumando dos fuerzas. Entonces mire que como la fuerza neta es la suma de fuerzas tanto a la derecha como a la izquierda, son iguales, lo que va a la derecha es igual a lo que va a la izquierda. En este caso, la fuerza neta vale 0 y el cuerpo no se va a mover. Aquí nos damos cuenta, miren, están aplicando la fuerza y no se va a mover. Bueno chicos, lo invito a que ustedes sigan después trabajando esa parte, tiene varias cosas, vamos a continuar con nuestro análisis y la idea es que usted ese laboratorio lo siga trabajando. Bueno, ahora bien, el señor Isaac Newton fue la persona que hizo estudios de las fuerzas y él descubrió tres leyes que rigen el movimiento de todos los cuerpos para que empezamos a entender justamente esa parte. La primera ley de Newton, también llamada ley de la inercia. Esta ley es muy importante porque me está diciendo que los cuerpos, todos los cuerpos tienden a tener su movimiento original, bien sea reposo significa que está quieto, o movimiento rectilíneo uniforme, o sea con velocidad constante. Dice, va a seguir, el cuerpo tiende a seguir ese movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Eso es lo que le está diciendo. Eso básicamente es la ley de inercia. Veamos un ejemplo. Tenemos un autobús con unos pasajeros sentados, están de pie. Inicialmente está quieto y entonces los pasajeros obviamente están quietos en estado de reposo. Pero cuando el bus arranca bruscamente, pareciera que los pasajeros se fueran hacia atrás. Mire, tienen que sostenerse para no caerse. Y vemos aquí también que uno dice, uy, esta pasajera que está sentada tiende a irse hacia atrás, pero eso es una cuestión, digamos, de observación. Porque lo que está pasando es que el cuerpo tiende a quedarse quieto. Entonces, al intentar quedarse quieto, como el autobús se mueve, entonces esa forma aparente de que se va para atrás es un efecto óptico porque lo que quiere el cuerpo es a quedarse quieto. Digamos que eso es lo que se da allí. Otra manera de explicarlo de pronto más fácil, más visible. Aquí tenemos un cuerpo en movimiento. Entonces va la patineta del muchacho y resulta que se cambia abruptamente el movimiento de la patineta. El cuerpo que va el muchacho
Él sigue con el movimiento adquirido con velocidad constante. Él va a seguir con ese movimiento, vean ustedes. Va a permanecer en ese movimiento. Y eso es lo que me está diciendo la inercia. Si yo voy con una velocidad, tiendo a seguir esa velocidad. Si yo estoy quieto, hay una oposición a quedarme quieto. Otra forma donde vemos también la inercia, muy común en nuestra cotidianidad. Aquí tenemos una curva, perdón un poquito el pulso mío, y viene un automóvil, se está moviendo por acá, y él va a coger la curva. Ahora, el automóvil tiende a seguir derecho. Por la inercia, tiende a seguir ese movimiento. Obviamente el conductor tiene que ser precavido, maneja los frenos, la dirección, pero aquí hay la tendencia, el cuerpo tiende a seguir derecho, tiende aquí ese movimiento. De ahí que es importante medidas de seguridad como el cinturón de seguridad justamente en los autos, para cuando se frena bruscamente el cuerpo no se vaya hacia adelante y se pueda lastimar, o también cuando se arranca bruscamente pues no se vaya a golpear también por ese impulso que tiene allí. Esto es primera ley de Newton, no hay ninguna fórmula, es entender cómo es este tipo de movimiento. La segunda ley de Newton me está relacionando lo siguiente. Yo tengo un cuerpo inicialmente quieto o en reposo, cuerpo de masa m, y le aplico una fuerza. Y al aplicar la fuerza, pues el cuerpo se mueve. El cuerpo adquiere una velocidad. Y por ese cambio de velocidad, pues también el cuerpo adquiere una aceleración. Cambio de velocidad. Ahora bien, lo que me dice la segunda ley de Newton es que esa aceleración es directamente proporcional a la fuerza. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que a mayor fuerza, mayor aceleración. Si la fuerza se duplica, la aceleración se duplica. O si la fuerza se disminuye a la mitad, la aceleración se disminuye a la mitad. Y me está diciendo que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Esto quiere decir que a mayor masa, menor aceleración. O a menor aceleración, mayor masa. Esto lo quiero que lo veamos también. Es en la misma animación. Vamos a volver a la animación. Pero ahora vamos a ubicarnos aquí donde dice aceleración. Pero la fuerza de fricción lo veremos más adelante. Yo quiero que miremos acá. Y entonces vamos a aplicar a una masa de 50 kilogramos una fuerza de 50 newton. Y aquí vemos que el cuerpo empieza a moverse con una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Ahora bien, si yo duplico la fuerza, o sea, son 100 newton, vemos que la aceleración es 2 metros por segundo cuadrado. Si ahora triplico la fuerza, 150 newton, la aceleración es 3 metros por segundo cuadrado y así sucesivamente. Entonces nos damos cuenta que la aceleración y la fuerza son directamente proporcionales. Yo puedo cambiar esto con otro objeto. Mira, aquí vamos a colocar un objeto de mayor masa. Como les dije, la fricción después vamos a estudiarla. Y vemos aquí el movimiento. La aceleración es 0.25. Y si duplico la fuerza, se duplica la aceleración. Mire, a mayor fuerza, mayor aceleración. Y ustedes ven justamente esto que está pasando. Ahora miremos la otra situación que les decía. Vamos ahora a mirar, nuevamente le aplico una fuerza a un objeto. Vamos a aplicarle 200 newton. Y como el cuerpo es de 50 kilogramos, la aceleración es de 4 metros por segundo cuadrado. Vemos ahí. Ahora vamos a aumentar la masa, mire, aumento la masa al doble. Y entonces, ¿qué pasó con la aceleración? Mire, disminuye a la mitad. ¿Se dieron cuenta? Dupliqué la masa y la aceleración se disminuyó a la mitad. Vamos a cuadruplicar de 50 kilogramos a colocarle 200 kilogramos. Y entonces vemos que la aceleración disminuyó 4 veces, fíjense ustedes. Y en general, si yo le aumento la masa, teniendo la fuerza constante, la aceleración va a disminuir. Aquí podemos justamente ver esa situación, lo que me está confirmando el concepto que la aceleración y la masa son inversamente proporcionales. Entonces es importante que tengamos en cuenta, eso es lo que me dice la segunda ley de Newton. Bueno, volvemos acá otra vez. Esta segunda ley de Newton entonces la podemos expresar mediante esta ecuación. Fuerza igual a masa por aceleración. O sumatoria de fuerza, porque esta es la fuerza neta, ¿no? Ya hablamos que es suma de fuerzas. Y si queremos despejar la aceleración, la masa que está multiplicando pasa a dividir. Entonces,
Es la misma fórmula. Aquí está despejada la fuerza, aquí está despejada la aceleración. Incluso, si yo quiero hallar la masa, digo, pues la masa es igual a la sumatoria de fuerzas sobre la aceleración, dado el caso que está aquí. Entonces, aquí vamos a mirar otra cosa. Les decía que las unidades de la fuerza, entonces va a ser unidades de masa por unidades de aceleración. Entonces, la unidad de la fuerza les dije que es el newton. ¿Y a qué es igual un newton? Que es la pregunta que pueden hacer. Bueno, es igual a 1 kilogramo, que es la unidad de masa, por 1 metro sobre segundo cuadrado, que es la unidad de aceleración. Eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces, tenemos que la fuerza se mide en newton, la masa en kilogramos, la aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Aquí vemos una situación donde se aplica esta parte. Es decir, el problema cuando se va a mucha velocidad aumenta la aceleración y entonces hay un obstáculo. Cuanto mayor es la aceleración, mayor es la fuerza de impacto. Y es lo que vemos aquí. Un problema grave, sobre todo los vehículos que son muy pesados, que aumentan esa velocidad. Al aumentar la aceleración y hay una situación como estas, la fuerza de impacto es mayor. Por eso hay que tener mucho cuidado de no andar a una gran aceleración. Porque mire que si yo aumento esa aceleración, pues la fuerza de impacto va a ser mayor y nos ocasiona un accidente como el que está mostrando allí. Bien, chicos. Vamos ahora a hablar de la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton es muy importante. Esa tercera ley de Newton nos está hablando de lo siguiente. Nos está diciendo, mire, si aplicamos una fuerza sobre un cuerpo, este cuerpo nos devuelve la misma fuerza, pero en sentido contrario. A eso es lo que se llama acción y reacción. Vemos aquí el beisbolista. Golpea el balón con una fuerza, fíjense ustedes. Y él devuelve la misma fuerza, pero en sentido contrario, incluso con el mismo ángulo. Vemos entonces ahora el ejemplo del nadador. El nadador aplica una fuerza con sus manos sobre el agua y la fuerza va para atrás. Y lo que hace que se mueva hacia adelante es la reacción del agua. Entonces aquí nos damos cuenta de algo muy importante. Nosotros podemos caminar debido a la fuerza de reacción. Claro, porque yo cuando camino aplico la fuerza hacia atrás y me muevo hacia adelante. Veamos otros ejemplos para que podamos entender mejor esta parte, lo interesante que es el movimiento. Volvemos otra vez aquí a nuestro cohete que hace rato les coloqué. Mire que el cohete, la fuerza de los propulsores la aplica hacia abajo, digámoslo así. ¿Y por qué se mueve hacia arriba? Porque el suelo le devuelve la misma fuerza, pero en sentido contrario, que hace que se mueva hacia arriba. Lo mismo ocurre en este caso. Para el caso del avión, mire que la fuerza de las turbinas la aplica hacia atrás, sobre el aire, y le devuelve la misma fuerza empujándolo hacia adelante. Incluso en el movimiento de los carros, en este punto, si usted mira, la fuerza que aplica el motor, o sea, la fuerza de contacto que hay entre la llanta, de aplicar el motor, va a ir hacia atrás. Pero el carro se mueve hacia adelante, porque en ese punto le devuelve una fuerza. Entonces, si yo quiero caminar hacia adelante, le aplico una fuerza hacia atrás. Y aquí me está hablando de acción y reacción. Principio bien importante en el movimiento. Bueno, chicos, ahora vamos a trabajar unos ejemplos, unos ejercicios. Vamos a hacer unos ejercicios. Ejemplo número 1, muy sencillito. ¿Qué aceleración experimenta un cuerpo de 8 kilogramos de masa si sobre él actúa una fuerza de 400 newton? Mire, facilito, sencillito. Hemos dicho entonces que fuerza es igual a masa por aceleración. Y como me están dando la masa, recuerden que la masa es 8 kilogramos. Y me dan la fuerza que es 400 newton. Entonces, para hallar la aceleración, despejo. Masa que está multiplicando pasa a dividir. Y reemplazamos. Entonces reemplazamos la fuerza por 400 newton, que es lo que vemos acá. Reemplazamos la masa por 8 kilogramos. Bueno, y dividimos. Sacan la calculadora si quieren y dividen. Y esto me va a dar 50 metros por segundo cuadrado. Miren, muy sencillo, muchachos. Fuerza igual a masa por aceleración. Veamos otro ejemplo. Aplicar una fuerza 360 newton sobre un cuerpo, se observa una aceleración de 5 metros por segundo cuadrado. ¿Cuál es el valor de su masa? Bueno, pues partimos de la misma ecuación, fuerza igual a masa por aceleración, y despejamos la masa. En este caso, aceleración que está multiplicando pasa a dividir, y tenemos esta ecuación. Y reemplazamos los valores. Entonces la fuerza, que son 360 newton, es lo que me está diciendo acá, sobre la aceleración, que son 5 metros por segundo cuadrado. Hacemos esa división y me está dando 72
kilogramos. Entonces miren chicos que es muy sencillo porque estamos aquí hablando sobre esos ejercicios aplicando la segunda ley de Newton. Bueno, miremos otro ejemplo. Ejemplo número 3. Aquí recuerden que nosotros estamos preparándonos para las pruebas de estado. Por eso los trabajos, el enfoque de este curso, el enfoque apunta a manejar el conocimiento, a entender la parte conceptual, pero también nos estamos preparando las competencias que el ICFES evalúa. Y esa es una pregunta que el ICFES ha hecho en años anteriores. 2 obreros tienen que sostener una caja en el aire desde balcones de distintas alturas en diferentes edificios. Lo estamos viendo en el dibujo. Para hacerlo, amarran la caja a unas cuerdas como se muestra en la figura. Entonces ustedes ven aquí el primer obrero y ustedes aquí ven la fuerza 1. Esta fuerza se representa por esa flecha. Entonces aquí me está aplicando una dirección. El obrero 2 aplica otra fuerza. Aquí vemos que aplica una fuerza en otra dirección, la vemos acá. Y aquí vemos que están sosteniendo el peso de la caja. Vean ustedes que el peso es una fuerza. La vemos acá, el peso de la caja. Y aquí me está diciendo que la caja la están sosteniendo. Eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Recuerden eso. La sumatoria de fuerzas igual, vectorialmente. Recuerden que esto es vectorial. Ahora me dicen, con respecto a la fuerza que ejerce cada uno de los obreros para sostener la caja, ¿qué es correcto afirmar? Y me dan 4 opciones. Ahora, quiero que miren ustedes la flecha. Entonces, de entrada vemos que la magnitud de las fuerzas son diferentes. Aquí gráficamente yo veo que la flecha de F1 es más grande. Eso quiere decir que el obrero 1 hace una fuerza mayor que el obrero 2 y mayor que el peso. Eso es lo que me está mostrando aquí en esa situación. De entrada vemos esa parte. Por otro lado, aquí hay una suma vectorial, o sea, si yo sumo esta fuerza horizontal con esta fuerza vertical, aquí sale una fuerza, una terfuerza, es la descomposición de fuerzas. Y vemos entonces que la fuerza 1 que hace el obrero 1 es opuesta a la suma del obrero 2 más el peso. O sea que si yo tengo que sumar, ahí diría la fuerza 1 es igual a la fuerza del obrero 2 más el peso de la caja. Vectorialmente me está mostrando eso. Y de acuerdo con eso entonces miramos que la respuesta correcta en este caso es la C. La fuerza es mayor para el obrero 1 que para el obrero 2. Las otras opciones no son, miren, la fuerza dice que es mayor al obrero 2, lo cual es falso. Me dice que es igual al peso de la caja para ambos, tampoco es cierto. Ni tampoco la mitad, porque para que fuera la mitad tendría que, digamos, la fuerza de ellos ser iguales. Bueno, espero que haya quedado clara esta pregunta tipo ICFES. Entonces, aquí tenemos que ver con las fuerzas, la magnitud, pero también la dirección de las fuerzas. Miremos un último ejemplo, ya para terminar esta clase. Una niña corre junto a su perro, como se muestra en la situación 1. Entonces, aquí tenemos la situación, aquí vemos la niña, de pronto no se ve bien, está sosteniendo una correa y está el perrito corriendo. Unos segundos después, la niña ala al perro hasta que éste se detiene, como se muestra en la situación 2. O sea, aquí ya el perro se detuvo. Aquí la velocidad del perro es 0. Aquí el perrito, bueno, aquí como digo, casi no se ve la imagen, pero aquí el perrito se mueve con una velocidad. Y en el caso 2, la velocidad es 0. Entonces, preguntan por la dirección de la fuerza neta que actuó sobre el perro para detenerlo. Entonces, el perro tiene una fuerza, lo que miramos ahorita en la animación, una fuerza dirigida hacia adelante. El perro se estaba moviendo y la fuerza que de pronto aplicaba la niña era menor. Pero para que se detenga, la niña tenía que aplicar una fuerza en dirección contraria al movimiento para que se pudiera detener. Entonces, aquí me están diciendo que esa fuerza que actuó, ¿cómo debe ser? Izquierda o derecha. Si el cuerpo se mueve hacia la derecha, pues la fuerza tiene que aplicarse en sentido contrario, o sea, sería hacia la izquierda. Y entonces por eso descartaríamos la A y la D. Y luego tenemos que mirar la justificación que me están dando. La B me dice porque debe ir en la dirección contraria. Ah, sí, eso es cierto. La C me dice porque el peso de la niña es mayor que el peso del perro. Y uno dice, eso también puede ser cierto. Pero, desde el punto de vista conceptual, la justificación
que se detenga no es porque la niña tenga mayor peso que el perro, es porque esa fuerza para que se detenga tiene que oponerse al movimiento. Por esa razón, la respuesta correcta es la B. Bueno, chicos, si hay alguna pregunta, recuerden que están los foros. Es importante ahora que los invito a que hagan ustedes un quiz sobre lo que hemos trabajado el día de hoy. Son preguntas también tipo ICFES y algunas preguntas en donde reemplacemos la fórmula que hemos trabajado. Listo, muchachos, nos veremos en la próxima clase. Recuerden que tenemos también un encuentro presencial. Allí también vamos a resolver las dudas que pueden haber salido de esa temática. Listo, muchachos, Dios los bendiga. Hasta luego.